Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este tercer miércoles a las charlas de la Fundación Pro Mujer y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano sobre qué saber antes de Tokio 2020+1. Y el día de hoy nos acompaña Patricia Elizabeth Muñiz Domínguez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, maestra en Gestión Deportiva por la Universidad de La Salle Bajío y Máster Internacional de Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, España. Por nombramiento presidencial, fue miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, máxima instancia de justicia deportiva en México. Es actualmente miembro y representante legal de la Fundación Sin Fronteras Pro Mujer y Deporte. Es autora del libro El deporte es nuestro derecho, el cual explica los derechos del deporte en México y a su vez ha escrito artículos relacionados con el derecho del deporte, tanto en México como en el extranjero. Ha sido ponente en diversos foros de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de posgrado. Como deportista fue subcampeona nacional de la disciplina de karate y participó en eventos a nivel internacional. Muchísimas gracias, Patti, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Ale, por la presentación. Quiero agradecer al Comité Olímpico Mexicano que en conjunto con la Fundación Sin Fronteras Pro Mujer y Deporte, que fundamos hace algunos años, buscamos precisamente pues impulsar, ¿no?, en materia también de capacitación, las cuestiones legales deportivas. Me voy a permitir compartir pantalla. Ahí nada más si me pueden confirmar si se puede ver mi pantalla. Sí, perfecto. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de conocer la Carta Olímpica, ¿no? Siempre que hablo sobre este tema, pues me gusta hacer un poco de referencia histórica. Recordemos que el origen de los Juegos Olímpicos, ¿no?, fue en la antigua Grecia, por ahí del 776 antes de Cristo, y fuera de lo que se pudiera considerar, ¿no?, como una cuestión, pues hasta cierto punto romántica, realmente fue porque las polis en ese momento pues eran un poco conflictivas y derivado de eso se empezó a realizar y se estableció una tregua sagrada durante su celebración. Es decir, durante los 5 días que se celebraban estos Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, pues prácticamente la vida pública quedaba paralizada, no se celebraban eventos que no fueran de carácter urgentes o se resolvían asuntos que no fueran urgentes, salvo, ¿no?, en este caso los Juegos Olímpicos, que repito, tenían una duración en ese momento de 5 días. Vemos en la imagen, en este caso, pues que los atletas competían desnudos como símbolo de perfección a su cuerpo, ¿no? Las disciplinas que en ese momento se llevaban a cabo, pues son diferentes a las que actualmente se llevan. Ahora, los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, en su momento, pues se detuvieron en el año 300 después de Cristo, con Teodosio III, debido a que en su momento se consideró una actividad de origen pagano, ¿no? Entonces, pues con este tema, con esta época del oscurantismo, simplemente se dejaron de celebrar. Ya hacia el siglo XIX, a quien se conoce como el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna, el barón Pierre de Coubertin, busca retomar los ideales olímpicos, busca que se volvieran a llevar a cabo bajo esa consigna, ¿no? Que lo importante, como él decía, pues no era ganar, sino participar. En ese momento, en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna se celebra precisamente en Atenas en el año de 1896, ¿no? Y ya posteriormente, por ejemplo, en París en 1900, este es un dato curioso, se celebró o se lleva a cabo la primera participación de las mujeres en el tema deportivo. Recordemos que en ese momento pues era impensable, ¿no?, que las mujeres pudieran participar en los Juegos Olímpicos. De hecho, en la antigua Grecia, aunque hay datos y aunque hay registros de mujeres que participaron en la antigua Grecia y que incluso llegaron a ganar, realmente no estaba concebido para que las mujeres participaran. Y cuando se retoma en el siglo XIX o a finales del siglo XIX, pues tampoco estaba concebido, ¿no? De hecho, si vemos, por ejemplo, las fotografías de ese momento en París 1900, vamos a ver a mujeres en escasa participación en tenis, en golf, ¿no?, con unas faldas larguísimas, porque de lo contrario pues se consideraba que era inapropiado, ¿no?, que una mujer, era impensable de hecho que una mujer pues practicara atletismo, se subiera al ring, ¿no?, boxeara, o sea, era impensable, ¿no? Ya
hacia principios del siglo pasado, del siglo XX, se adopta la bandera olímpica, la cual, como todos sabemos, pues se compone de 5 anillos entrelazados, los cuales en principio representan la unión de los 5 continentes y sobre todo el encuentro de los atletas de todo el mundo en los Juegos Olímpicos. Te dice la Carta Olímpica, que ahorita vamos a ver, que en los Juegos Olímpicos es un encuentro entre atletas, ¿no? Incluso te dice no entre países, aunque nosotros obviamente vemos a nuestros atletas con la bandera, en este caso de México, pero te dice la Carta Olímpica que, bueno, pues es un encuentro entre los atletas de todo el mundo. ¿De dónde viene la idea de los aros olímpicos? ¿No? A su lado izquierdo vemos al barón Pierre de Coubertin, que es considerado hoy por hoy el padre de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Él realizó diversos deportes, ¿no? Él, de hecho, estaba en la Unión Francesa de Sociedades de Deportes Atléticos y vemos que el uniforme, ¿no? Precisamente eran 2 anillos entrelazados y de ahí viene la idea de generar los aros olímpicos. Entonces, recordemos que los colores, por ejemplo, de la bandera olímpica, los colores de los anillos que conforman la bandera olímpica, en este caso son los colores que por lo menos uno de esos colores está en las banderas, en este caso, de pues todo el mundo. Ahora bien, a principios igual del siglo pasado se presenta lo que se conoce como la Carta Olímpica, que es precisamente el documento, ¿no? Por el cual se fundamentan, en primer lugar, los principios, ahora sí que fundamentales del olimpismo, señala o rige la organización y funcionamiento del movimiento olímpico, así como la celebración y el cómo se va a llevar a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? Vemos que actualmente los Juegos Olímpicos fueron aplazados del año 2020 al año 2021. ¿Qué significó que fueran aplazados solamente, o sea, de un año hacia otro? Porque recordemos, y la Carta Olímpica te dice lo siguiente, que en este caso, por ejemplo, quien organiza los Juegos Olímpicos, el comité organizador, pues si no los realiza en el año olímpico, que en este caso era el año pasado, pierde todos los derechos, ¿no? Entonces, es un tema pues bastante controversial porque aunque los derechos, y te dice la Carta Olímpica, inclusive hay un tratado internacional que se le llama el Tratado de Nairobi, ahorita lo vamos a ver, reconoce que el único dueño en este caso de todos los derechos de los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico Internacional, que en conjunto con los comités olímpicos nacionales pues celebra esta fiesta, ¿no? Es importante señalar que los Juegos Olímpicos y todo el movimiento olímpico es de carácter privado. En ese sentido, el Comité Olímpico Internacional reconoce, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo está estructurado el COI, el Comité Olímpico Internacional, reconoce a los comités olímpicos nacionales de cada país. En el caso de nuestro país, pues es el Comité Olímpico Mexicano, cuya naturaleza es de carácter privado. El Comité Olímpico Mexicano es una asociación civil, ¿no? Reconocida por la ley, que es la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero nace en este caso como un ente privado, ¿no? Y cuyos principios o cuya función precisamente es velar por los principios fundamentales del olimpismo, ¿no? Por velar por los valores de que se desprenden de la Carta Olímpica. Entonces, una vez pues señalada esta situación, vemos que los Juegos Olímpicos, como les comentaba y nos dice la Carta Olímpica, pues es una competición entre atletas, ¿no? En pruebas individuales o por equipos y no entre países. Aunque les digo, vemos a nuestros atletas, que es un orgullo nacional portar la bandera de México, al final de cuentas, pues están ellos representando, ¿no? En este caso, pues a un comité olímpico, que en este caso es el Comité Olímpico Mexicano, y se reúnen a los atletas, dice la Carta Olímpica, seleccionados por los comités olímpicos nacionales, cuyas inscripciones han sido aceptadas por el Comité Olímpico Internacional. Ojo con esto, es un punto muy importante. La Carta Olímpica faculta a los comités olímpicos nacionales para inscribir, en este caso, a los atletas, es decir, los facultados para inscribirlos, no, como les decía, son los comités olímpicos nacionales. No puede ser, el gobierno no puede ser, CONADE no puede ser otro organismo. ¿Por qué? Porque muchas veces se escucha, ¿no? la intervención del gobierno y ese es un principio fundamental que señala también la Carta Olímpica. El movimiento olímpico tiene que estar fuera del tema político, religioso, de este tipo de temas, por eso le da
precisamente pues esta facultad a los comités olímpicos nacionales, que van a ser los que registren a los que inscriban a los atletas, y bueno, esta inscripción pues es aceptada en su momento por el Comité Olímpico Internacional. Los atletas compiten, dice la Carta Olímpica, bajo la dirección técnica de las federaciones internacionales correspondientes. Federación Internacional de Fútbol, Básquetbol, Voleibol, y la Carta Olímpica los reconoce a las federaciones internacionales como la máxima instancia técnica, ojo con esa palabra, técnica, de su disciplina. Ejemplo, Federación Internacional de Básquetbol, FIBA, ¿no? Es la máxima instancia técnica de su disciplina y es quien va a marcar las reglas de carácter técnico deportivo, es decir, si hay alguna modificación al reglamento, desde la internacional bajan a toda la estructura del deporte federado, que ahorita lo vamos a ver, es como una pirámide, ¿no? Hasta arriba está la Federación Internacional, abajo en muchas federaciones hay federaciones continentales, ¿no? Después están las federaciones nacionales, luego dependiendo de la estructura de cada federación, vienen asociaciones estatales, ligas, clubes, etcétera. Y en esa pirámide, que ahorita vamos a ver, se encuentran precisamente en la base los deportistas, los entrenadores, árbitros, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, la Carta Olímpica te dice de su disciplina. Y en el caso de nuestro país, solamente haciendo una acotación, las federaciones nacionales son la máxima instancia técnica de la disciplina en nuestro país, en el caso de las federaciones nacionales. Ahora bien, la Carta Olímpica nos habla de un tema también importante, que es la solidaridad olímpica, que hemos escuchado muchísimo. La solidaridad olímpica tiene como objetivo organizar, en este caso, apoyo hacia comités olímpicos nacionales, ¿no? Esto precisamente lo que decíamos, o sea, valga la expresión, todos ahora sí que jalamos parejos. Si hay algún comité olímpico que tenga alguna cuestión, que necesite algún apoyo económico, de capacitación, ¿no? Dice sobre todo a los que más lo necesitan, ¿no? Hoy por hoy el Comité Olímpico Internacional tiene reconocido a más de 200 comités olímpicos nacionales y lo que busca precisamente es eso, la participación, ¿no? Vemos inclusive en Juegos Olímpicos que hay atletas, y ha pasado en Juegos Olímpicos, que hay atletas que tal vez no dieron las marcas o que están muy lejos, ¿no? De estar pues en ese grupo tan cerrado que es el ser un deportista, un atleta olímpico. Sin embargo, lo que hace el Comité Olímpico Internacional pues es incluirlos precisamente para que tengan esa participación, ¿no? Son programas en este caso que se elaboran tanto por el Comité Olímpico Internacional en conjunto con los comités olímpicos nacionales, y dice la Carta Olímpica, con ayuda técnica de las federaciones internacionales, si fuese necesario. Recordemos, como decíamos hace unos minutos, que las federaciones internacionales pues son la máxima instancia técnica de la disciplina y en este caso pues regulan cada uno de los deportes, ¿no? que representan. De esta forma está conformado el Comité Olímpico Internacional. Pudiéramos pensar que el Comité Olímpico Internacional se conforma, ¿no? Pudiéramos pensar de los comités olímpicos nacionales, pero no. El Comité Olímpico Internacional reconoce que es diferente, reconoce a los comités olímpicos nacionales. Realmente el COI, el Comité Olímpico Internacional, está conformado por 115 personas, ¿no? Ese es un hecho y sí lo tengo que recalcar, y en palabras de muchos expertos, es una fiesta privada. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ahorita vamos a ver que la mayor parte de estas 115 personas ni siquiera tienen que tener un puesto en alguna federación, ni siquiera tienen que ser los presidentes de su Comité Olímpico Nacional. No, es simplemente, te dice más de 70, no tienen que tener ni siquiera alguna relación o algún puesto, perdón, en específico. Del otro lado, vemos, reconoce, les decía, a más de 200 comités olímpicos nacionales. Por otro lado, reconoce a más de 70 federaciones internacionales, como les comentaba, que son la máxima instancia técnica de la disciplina: fútbol, básquetbol, voleibol, karate, taekwondo, etcétera. Y en medio vamos a ver que en conjunto con los que
que en conjunto con los comités olímpicos nacionales y con las federaciones internacionales, trabaja en conjunto lo que se conocen como las federaciones nacionales, ¿no? A su vez, en este caso, lo que les digo, pertenecen a esta estructura del deporte federado, que ahorita vamos a ver, pero también, ¿no?, coadyuvan con el Comité Olímpico Nacional para, en este caso, conformar las selecciones que nos van a representar tanto en Juegos Olímpicos como en todo el ciclo, ¿no? Desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, hasta cerrar en los Juegos Olímpicos. La estructura del deporte federado, como les comentaba, pues es una estructura piramidal, es una estructura privada, eso es importante lo que les comentaba, el tema privado, que hasta arriba de la pirámide está la Federación Internacional, como les comentaba, luego vienen federaciones continentales, federaciones nacionales, asociaciones estatales, ligas, clubes y los afiliados individuales, ¿no?, que es la base de la pirámide. Todos estos conforman la estructura del deporte federado. Ya en otras charlas, por ejemplo, hablamos de lo que es el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, que ese es el que está reconocido por la ley y que a su vez reconoce a tanto al Comité Olímpico Mexicano como a las federaciones nacionales, pero recordemos que, bueno, estas figuras nacen de una cuestión privada, nacen tienen la naturaleza de ser asociaciones civiles. Ahora bien, como les comentaba, los miembros del Comité Olímpico Internacional son personas físicas, su número no puede exceder de 115 y bueno, se compone en su mayoría de personas cuya calidad pues no está relacionada con algún cargo en específico, que son básicamente 70. Atletas en activo, que no pueden ser más de 15, obviamente cuando se retiran pues ya pierden esta calidad. En el caso de presidentes o dirigentes de federaciones internacionales, igual no pueden exceder de 15. Presidentes o dirigentes del más alto nivel de los comités olímpicos nacionales o asociaciones mundiales o continentales, pues también no pueden exceder de 15. En su mayoría, como les comentaba, son personas que no tienen ningún cargo, ¿no? Y que, repito, pues no es que sean presidentes del Comité Olímpico Nacional de cada país, no, son personas físicas, ¿no?, que son las que determinan en este caso pues el futuro, o en este caso cómo se desarrolla también el tema del movimiento olímpico acorde a la Carta Olímpica. Dentro de los órganos del Comité Olímpico Internacional, vemos que se conforma por 3 órganos, lo que es la sesión, que sería como la asamblea, digamos, en este caso, que sesiona una vez al año y, bueno, pues ahí se decide también qué países pueden, en este caso, que hayan presentado sus propuestas, pueden ser sede, qué ciudades o qué deportes pueden entrar dentro del movimiento olímpico. La comisión ejecutiva, que es como el consejo directivo, digamos, es el órgano de dirección y vigilancia y que está en constante, en este caso, movimiento, ¿no? Se reúnen cada cierto tiempo en donde determinan cuestiones que se llevan en el día a día, por ejemplo, en el Comité Olímpico Internacional, y el presidente, que en este caso, bueno, pues es la máxima autoridad de representación, ¿no? El máximo representante del Comité Olímpico Internacional. En este caso, pues también el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, pues representa en este caso los valores del movimiento olímpico. Dentro de las comisiones del COI encontramos que está la comisión de atletas, ¿no?, que en este caso pues también es encargada de velar por pues que las condiciones sobre los mismos sean equitativas u óptimas, la comisión de ética, ¿no?, que se encarga precisamente de velar o de estar monitorizando también que se cumplan con los códigos o cualquier cuestión que sea ajena, por ejemplo, a los valores olímpicos, la comisión de candidaturas, es decir, ¿no?, y ahorita lo vamos a ver, los requisitos para que una ciudad pues pueda primero proponerse, ¿no?, para empezar, y posteriormente ya se evaluará. Después está la Comisión de Solidaridad Olímpica, que como ya hablamos un poco, es apoyar precisamente a los comités olímpicos nacionales para que puedan, pues en este caso también representar o tener una representación en este caso en los Juegos. Las comisiones, como les comentaba, de evaluación de las ciudades, o sea, una vez que ya se determinó quiénes son los candidatos, pues hay una comisión que va, en este caso, a esa ciudad y que determina si existe la infraestructura, si están las condiciones
óptimas para que se alberguen unos Juegos Olímpicos, ¿no? La Comisión de Coordinación, en este caso, de los Juegos Olímpicos, y por último la Comisión Médica, que también pues es la encargada de velar por todos o monitorizar también los avances y desarrollar más bien los avances médicos, por ejemplo, la que se ha encargado también de resolver y estudiar todo este tema de la participación, por ejemplo, de atletas transexuales en Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Vemos que el Comité Olímpico Internacional tiene su sede en Lausanne, en Suiza, que es considerada la capital olímpica. De hecho, ahí está el Comité Olímpico Internacional. Hay varias federaciones, ¿no? De hecho, en su mayoría están en Suiza, federaciones internacionales, y ahí también está, bueno, para nosotros los abogados que nos dedicamos también al tema deportivo, pues el Tribunal Arbitral del Deporte, que es el encargado de dirimir precisamente las controversias que se susciten en el ámbito internacional. Nada más para hacer una acotación y cerrar ese paréntesis, el Tribunal Arbitral del Deporte puede dirimir controversias con Juegos Olímpicos, y en su momento se establece un tribunal ad hoc, la expresión, dentro de los Juegos Olímpicos, y lo que se hace pues es resolver, ahora sí que con una mayor celeridad, ¿no? Hasta 24 horas, de los asuntos que se presenten, ¿no? De elegibilidad, alguna otra cuestión que tenga que tener una respuesta. En cuanto a la organización de los Juegos Olímpicos, te dice la Carta Olímpica que la sede se elige en sesión, ¿no? Lo que les decía, en asamblea, digamos, 7 años antes, normalmente casi, ¿no? A veces un poquito más, casi 2 años antes se conoce, pues, cuál va a ser, en este caso, la sede, ¿no? Hoy ya tenemos, por ejemplo, para 2024, para 2028, se presenta la propuesta a través de un Comité Olímpico Nacional. Esto es muy importante, como les comentaba, y te dice que cuando se quiera presentar una propuesta, ¿no? Supongamos que México, alguna ciudad, no sé, Ciudad de México quisiera hacer sede, por comentar, hacer un ejemplo, y por ejemplo, el presidente de la República no puede presentar esa propuesta, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver lo que señala la misma carta, sino que tendría que ser a través del Comité Olímpico Nacional, porque, repito, es quien reconoce, o sea, es el organismo que reconoce el Comité Olímpico Internacional, en este caso, ALCOM. Se crea una comisión de evaluación, y esto es muy importante, aunque no lo presenta el gobierno, porque, repito, no es un evento del gobierno, no es un evento público, es un evento totalmente privado. El gobierno del país sede, o que pretenda ser sede, debe emitir un documento en el que se compromete a acatar las disposiciones de la Carta Olímpica. Es decir, la propuesta se presenta a través del Comité Olímpico Mexicano o a través del Comité Olímpico Nacional que corresponda. En el caso de México, pues si fuera el caso, fuera el COM, pero en este caso el gobierno de ese país se compromete a cumplir, en este caso, la Carta Olímpica. Hablando un poquito, y me detengo un poquito en el caso de Tokio 2020 +1, en el caso de Tokio sucedió que el contrato que firma, en este caso, el comité organizador, ¿no? Junto con el Comité Olímpico Internacional, había una cláusula que señalaba que si las condiciones de los Juegos Olímpicos se prestaban para una cuestión de actos de terrorismo, cuestiones de guerra, cuestiones belicosas, o incluso condiciones que a consideración, y así lo dice tal cual la cláusula, a consideración del Comité Olímpico Internacional pudieran poner en riesgo el desarrollo de los Juegos Olímpicos, simplemente el Comité Olímpico Internacional retira los Juegos Olímpicos sin ningún tipo también, en este caso, sin ningún tipo de responsabilidad hacia el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué se aplazaron? Precisamente, y eso es algo histórico, históricamente, de hecho, solamente, habían sido suspendidos en 3 ocasiones los Juegos Olímpicos por la Primera y Segunda Guerra Mundial, respectivamente. En su momento ha habido actos de terrorismo, como el famoso caso de Múnich 72, el famoso Septiembre Negro, ¿no? Donde pues también hubo inclusive atletas muertos. Ha habido boicots, ¿no? Como pues en el caso
de Moscú 1980, en Los Ángeles 84, incluso en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, se habló mucho del famoso virus del Zika, ¿no? Y que si iba a repercutir o no, al final se llevaron a cabo sin mayor inconveniente respecto a ese tema. Y ahora que se aplazaron, repito, que históricamente se aplazaron porque en ningún lado se previó, se preveía esa situación, eso es muy importante. O sea, la Carta Olímpica dice, si no lo llevas en ese año, comité organizador, simplemente ¿no? O sea, ya lo que se haga después, pues lo que se hizo este año, pues fue una renegociación, tanto con patrocinadores, ¿no? En este caso, con las instalaciones, con la Villa Olímpica, porque recordemos que todo eso ya estaba pactado, ya estaba en contratos, ¿no? Si nos acompañan por acá algún abogado, sabemos perfectamente que el contrato te dice, en este caso, vigencia, ¿no? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es, o sea, qué es lo que se va a llevar, o cuál es la fecha, en este caso, límite? Y tenían una fecha límite, que era julio del 2020. Sin embargo, pues pequeño detalle, nadie previó una pandemia de esta naturaleza y hoy por hoy, inclusive, si el Comité Olímpico Internacional viera alguna situación, repito, que pudiera poner en riesgo la celebración, retira los Juegos Olímpicos porque el dueño de los Juegos Olímpicos, el dueño de la fiesta, repito, es el Comité Olímpico Internacional y la normatividad que lo rige, pues es la Carta Olímpica. Entonces repito, la Carta Olímpica te dice que, bueno, se tienen que celebrar en el año olímpico y el contrato en su momento comentaba, pues, que se podían celebrar o no hablaban en ningún momento de un aplazamiento. Entonces, eso fue un tema, pues, jurídicamente bastante interesante porque realmente fue todo fue una renegociación basado, pues, en la pandemia que estamos, pues, pasando ya. La inclusión de los nuevos deportes, ¿no? En este caso, pues bueno, en este caso solamente dice la Carta Olímpica que los deportes ampliamente practicados por un mínimo de 75 países y 4 continentes por hombres y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres podrán ser inscritos en el programa de los Juegos de Verano. ¿Por qué da esta cuota, no? Porque aunque parezca pues que parezca curioso, los primeros Juegos Olímpicos, donde todos los comités olímpicos nacionales llevaron participación, tanto de hombres como mujeres, fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿no? Pudiéramos pensar que fue el siglo pasado, fue a principios, no, realmente es muy reciente, entonces también el Comité Olímpico Internacional, o bueno, en este caso la Carta Olímpica, te da, en este caso, un número, ¿no? En los Juegos de Verano. A diferencia de los Juegos de Invierno, que se entiende, bueno, que también pues no todos los países los llevan a cabo, los pueden practicar, te dice que en los deportes, en los Juegos de Invierno, solamente los deportes ampliamente practicados en un mínimo de 25 países y 3 continentes podrán ser inscritos en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, recordemos que desde el año 2010 se celebran a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Tienen poco más de 10 años y que precisamente pues también el objetivo es buscar la participación, en este caso del ocio, de alguna otra a la práctica y precisamente se buscó esto. De hecho, los Juegos Olímpicos, haciendo un paréntesis, los Juegos Olímpicos de la Juventud, el desarrollo pues es, digamos, un poco diferente a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de verano o de invierno, porque en este caso pues es un evento multicultural, en este caso, por ejemplo, en los de la juventud se hacen equipos de diferentes países, de repente vemos al equipo rojo, amarillo, verde, etcétera, porque precisamente se busca una mayor participación, repito, de los jóvenes, de los menores, para, en este caso, pues la cuestión, ahora sí que los juegos juveniles, ¿no? En este caso, y bueno, pues posteriormente ya su proyección a los Juegos Olímpicos. Recordemos que solamente los deportes que adopten y apliquen el Código Mundial Antidopaje pueden entrar en este caso, ahora sí que a los Juegos Olímpicos. El Código Mundial Antidopaje, igual haciendo un paréntesis, es la regulación, es la normatividad que regula el dopaje a nivel internacional y que en este caso, pues el órgano encargado de velar porque el código se lleve a cabo, pues es la Agencia Mundial Antidopaje, que precisamente es un tema sumamente amplio, pero que precisamente se encarga pues de cada año, en este caso, sacar una lista de sustancias prohibidas, la cual es muy importante revisar cada año porque se va actualizando, y también saber, nada más para cerrar este tema que repito es muy amplio, también saber que no solamente el uso de sustancias prohibidas corresponde a una infracción a las normas antidopaje, sino que
por ejemplo, ¿no? Te dice el Código Mundial Antidopaje, son 11 infracciones, ¿no? 11 supuestos en los que se puede incurrir si se niega, por ejemplo, el atleta a someterse a un control, si, por ejemplo, no está localizable un atleta que tuviera que estar localizable de acuerdo a su registro y al sistema, también puede ser sancionado si no se le encuentra en 3 ocasiones, etcétera, etcétera. El uso, por ejemplo, de métodos prohibidos, ¿no? El incitar, el alentar, el uso deportivo, ¿no? Si le suministran alguna sustancia prohibida, pues por supuesto que puede ser sancionado el atleta y quien se lo haya suministrado, ¿no? Dentro de las disposiciones especiales que marca la Carta Olímpica, bueno, pues lo que les decía, es amplio lo que señala la misma, lo que les decía que tiene que estar también, que ha sido últimamente ha sido bastante discutido el tema de que esté totalmente ajeno, ¿no? A los temas políticos, inclusive, bueno, se habló, ¿no? En este caso de las protestas que ha habido históricamente por parte de los atletas, ¿no? Recordemos el famoso Black Power de México 68, en donde pues 2 atletas de origen afroamericano que quedan en primero y tercer lugar alzan el puño precisamente pues en protesta de la cuestión de racismo que se vivía también muy fuerte en ese momento también, bueno, todavía no, pero más en ese momento en su país. Hay otras disposiciones también que habla la Carta Olímpica, por ejemplo, la famosa norma 41 que habla de la protección de la imagen del atleta durante el desarrollo también de los Juegos Olímpicos. Recordemos que en este sentido, pues hay disposiciones que de manera previa no se pueden utilizar en este caso, por ejemplo, o marcas que no sean los patrocinadores oficiales. Otra de las disposiciones especiales pues es la nacionalidad deportiva. En el tema de nacionalidad deportiva te dice la Carta Olímpica en el capítulo respectivo, que para que un atleta quiera, en este caso, participar en representación de otra nación, digamos, tiene que pasar, por lo menos, dice, salvo lo que la Federación Internacional, porque le da esa autonomía a las federaciones internacionales, salvo lo que la Federación Internacional disponga, te dice, tendrá que dejar de participar, ¿no? Un tiempo que son 3 años. Hay federaciones, como lo decía, que dicen 3 años es demasiado, ejemplo, gimnasia, o sea, 3 años para una gimnasta, pues es demasiado, ¿no? Deportivamente hablando, pues es la muerte. Entonces, en este sentido, se lo deja también a las federaciones internacionales, pero te dice que, ahora sí que en términos generales, que tendrán que dejar de participar 3 años. Respecto al límite de edad, también le da esa autonomía a las federaciones internacionales y aunque en este caso hay veces que se emite también la lista que dice, bueno, se tendrá que participar con este mínimo de edad, ha habido atletas oficialmente registrados que el atleta más joven, de hecho, que tuvo participación, si no mal recuerdo, fue en París en 1900, registrado tenía 10 años. Entonces, es el atleta más joven, digamos, en la historia de Juegos Olímpicos. Y los atletas más longevos datan ahí, por ejemplo, de más de 70 años, que por ejemplo son en deportes como en equitación. Entonces, pues sí, vemos que el espectro es amplio, ¿no? Siempre pudiéramos pensar que está dentro de un espectro, ¿no? Digamos, de edad. Sin embargo, bueno, pues ha habido atletas de más de 70 años en los Juegos Olímpicos y el número es muy cerrado, ¿no? En este caso, la Carta Olímpica te dice que el número de atletas participantes en Juegos Olímpicos se limita a 10.500. Por eso es que el ser atleta olímpico, pues es, bueno, evidentemente un orgullo nacional, pero es una cuestión muy, muy cerrada porque pues es un número muy cerrado. No cualquiera, evidentemente, llega a unos Juegos Olímpicos. Ahora bien, de su lado izquierdo, ¿no? Como dato curioso, de su lado izquierdo Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, en Río, y dice que ya se va a retirar ahora en Tokio 2020 más uno, ¿no? Ella está por ahí de los 43, 44 años, ¿no? Y está participando con atletas de la mitad de la edad. Entonces, ahorita vamos a ver también otros casos que ha habido en Juegos Olímpicos, que precisamente vemos que, pues al final de cuentas,
¿no? El ser un atleta olímpico, pues es un orgullo, ¿no? Un orgullo, repito, nacional, ¿no? Evidentemente no cualquiera llega a unos Juegos Olímpicos. Y del lado derecho veíamos lo que decía el tema de la nacionalidad. Ahorita vamos a ver un caso particular, ¿no? Cuando los atletas no compiten, en este caso con la bandera de su país. Sabemos, y ahorita hago la diferencia, sabemos que, o hemos escuchado hablar que ha habido atletas, ¿no? Inclusive pasó en la delegación mexicana en algún momento, pero sabemos que hay atletas que compiten con la bandera blanca cuando en algún momento pues hay alguna cuestión con su Comité Olímpico Nacional. Sin embargo, pues también hay otros casos que ahorita lo vamos a ver, en donde no necesariamente, repito, son casos, ahora sí que no todos los casos son pocos casos, pero que no se compite con la bandera. Sobre los derechos de los Juegos Olímpicos, como había comentado en un inicio, los Juegos Olímpicos son propiedad exclusiva del Comité Olímpico Internacional, que es el titular de todos los derechos relacionados con ellos. Hay un tratado a nivel internacional que se llama el Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, en este caso de los años 80, y precisamente lo que dice es que todo lo que tenga que ver con los términos Juegos Olímpicos, Olimpismo, Olimpiada, pues el dueño será el Comité Olímpico Internacional, y en este caso los comités olímpicos nacionales. En el caso de México es el COM, el Comité Olímpico Mexicano, pues es el encargado también de velar por esta protección, ¿no? Del símbolo olímpico, la bandera olímpica, etc. Y por último, vamos a hablar lo que les decía de estas excepciones, ¿no? Del tema de la representación en Juegos Olímpicos sobre el equipo de refugiados del Comité Olímpico Internacional. Este equipo de refugiados no tiene tanto tiempo, de hecho tiene algunos años, que el Comité Olímpico Internacional decide cobijar, valga la expresión, a ciertos atletas cuya nacionalidad, o en este caso pertenecían a alguna nación que estaba en conflicto, que estaba en una cuestión bélica o alguna cuestión de guerra, y decide precisamente arroparlos, ¿no? O en este caso protegerlos y que compitan con la bandera del Comité Olímpico Internacional, por eso se le llama el equipo de refugiados. Cosa diferente a lo que les decía de la bandera blanca, o en este caso que no se compitiera con la bandera del país, que eso es el atleta o los atletas pertenecen, o en este caso representan a ese Comité Olímpico Nacional, ¿no? El país que sea, pero que por alguna situación, ¿no? Normalmente hay alguna situación, no sé, de suspensión, alguna situación con ese Comité Olímpico Nacional, y lo que hace pues es competir con bandera blanca o alguna otra situación. Pero en el caso del equipo de refugiados, son estas historias extraordinarias que encontramos en cada juego, en cada ciclo olímpico, en cada desarrollo de los Juegos Olímpicos, y que pues trascienden, ¿no? Y que llegan precisamente, te dice la Carta Olímpica y te dice también, en este caso, otro documento que se llama la Declaración de Derechos y Deberes de los Atletas, que los atletas son ejemplo, en este caso, para la sociedad. O sea, no solamente que sea el mejor, digamos, en su deporte, o estén dentro de los mejores a nivel mundial, sino que además debe ser un ejemplo, porque ellos son portavoz. Por eso se busca mucho también el tema, bueno, de que den esa imagen precisamente, ¿no? De los valores olímpicos, que representen los valores olímpicos, te dice la Carta Olímpica. Entonces, en el equipo de refugiados, les comentaba, hay casos que, bueno, pues evidentemente han trascendido, ¿no? Cuestiones inclusive, pues de carácter, les decía, de guerra, por ejemplo. Está el caso de, había unos hermanos, hay todavía, unos hermanos que practicaban judo, que eran originarios del Congo, ¿no? Entonces, literalmente cuentan, ¿no? Que los entrenadores, si llegaban a perder, pues los dejaban sin comer días, los enjaulaban literalmente, y en algún momento, cuando fue un evento internacional de judo en Brasil, pues sí, lo que hicieron fue ahora sí que escapar, huir, ¿no? Buscar asilo político, y precisamente el Comité Olímpico Internacional dijo no, ¿no? O sea, de aquí a que cambias de país, dejas de participar, o sea, es una excepción a la regla, ¿no? Valga la expresión, es una excepción a la regla por alguien que está precisamente, repito, representando los valores olímpicos, pero que por situaciones ajenas a él o ella, pues no puede participar, en este caso representando a su país, o en este caso al Comité Olímpico de su país, ¿no? Hubo otro caso también de otras hermanas que eran nadadoras
¿no? En este caso su padre también era su entrenador, y ellas salían de Siria, ¿no? En este caso salen en un bote y resulta que pues a medio mar, ¿no? Se quedan literalmente, el bote empezó a avanzar y al par de horas se queda parado el bote, entonces pues estaban en este caso del Mediterráneo, y dicen, bueno, pues cómo nos vamos a morir aquí ahogados, ahogados todos, ¿no? Entonces se avientan, en el caso de una de ellas, bueno, pues vámonos al equipo de refugiados. Entonces son estas historias, ¿no? Para terminar la charla, son estas historias que evidentemente vemos cada 4 años, que se emocionan, que nos ponen pues la piel, ahora sí que chinita, que nos, pues vemos precisamente el orgullo, ¿no? De nuestros atletas participando cada 4 años precisamente, y bueno, representando, repito, estos valores olímpicos y esto tan importante que habla la Carta Olímpica de pues ahora sí que los principios, ¿no? O en este caso el famoso Citius Altius Fortius, que es cada vez más rápido, cada vez más alto y cada vez más fuerte, es decir, estar en constante superación, y que, repito, vemos a los grandes titanes del deporte haciendo cosas extraordinarias. Sin embargo, pues el movimiento olímpico, aunque es, repito, un evento de carácter privado, pues es para todos, ¿no? Ese precisamente es el mensaje, ¿no? Que cualquiera puede esforzarse y conseguir, en este caso, algún objetivo, alguna meta propuesta. Pues hasta aquí la plática, les agradezco enormemente estos minutos que me regalaron de su tiempo, pues esperamos seguir en estas pláticas con el Comité Olímpico Mexicano. Muchas gracias.